Esto pasó hace casi un año. Era una noche cualquiera en el bar del pueblo. El ambiente se sentía pesado por el aroma de las cervezas baratas y los murmullos apagados de los parroquianos. Las deudas me tenían atrapado, así que al ver un contrato en la mesa, pensé que encontrar una solución rápida sería bueno. Lo firmé sin pensarlo. Nunca imaginé las consecuencias. A la mañana siguiente, mientras revisaba mis campos, noté una figura al fondo. Era un hombre delgado, con un sombrero que cubría su cara. No supe cómo llegó allí. Me pareció extraño, pero lo ignoré. Pensé que quizás era un visitante. Con el tiempo, el extraño comenzó a hacerme sentir incómodo. Cada mañana lo veía más cerca, observándome desde la distancia. Los animales en mi rancho balaban inquietos. Se notaba que tenían miedo. Una noche, me costó dormir. Escuché murmullos. Era un susurro bajo, como si la oscuridad hablara. Me levanté de la cama, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Al amanecer encontré la guitarra de mi padre en el granero. Nunca la había dejado allí y eso me llenó de inquietud. A medida que los días pasaban, mis cosechas empezaron a marchitarse. Nubló todo mi ánimo. Una tarde, mientras trabajaba, vi al extraño en el borde del campo. Se movía lentamente entre las hortalizas marchitas. Sentí un nudo en el estómago, como si supiera lo que había hecho. No podía soportarlo más. Así que decidí ir al bar y buscar respuestas. Había más gente, pero la atmósfera era diferente. Comentarios sobre pactos oscuros flotaban en el aire. No creí en eso, no quería. Mientras preguntaba sentí una presencia detrás de mí. Miré en el espejo de la barra y vi al extraño sonriendo. Me volví, pero no había nadie. Mi corazón latía rápido. Regresé al rancho con la cabeza llena de dudas. Cada rincón se sentía extraño. Suspiré, me senté en la mesa del comedor y miré por la ventana. Allí estaba el hombre, observándome en silencio. En los días siguientes mis problemas crecieron. Los campos no daban nada y mi mente se llenó de desesperación. Volví a ver al extraño en sueños, siempre mirándome. A veces me dejaba un mensaje en el suelo, una palabra escrita en tierra húmeda. Ni siquiera podía entender lo que quería. Esa fue la noche en que decidí confrontarlo. Salí al campo y grité: ¿Qué has hecho? El viento trajo un eco extraño. Entonces la oscuridad pareció moverse. El extraño estaba allí, más cerca de lo que nunca lo había estado. Cuando intenté dar un paso, sentí que algo me retenía. Los animales aúllan, la tierra tiembla y el silencio parece haberse tragado mis palabras. El hombre no dijo nada, solo sonrió más. No necesitaba palabras. Su mirada me lo decía todo. Me di cuenta de que nunca podría escapar de él. Nunca entendí por qué apareció o qué quería de mí. Y de alguna forma, eso me aterra más que cualquier otra cosa. Capítulo 2. La mañana siguiente no era diferente. El sol brillaba con fuerza, pero el calor no lograba calentar mi ánimo. Me desperté con la sensación de que el extraño había estado presente en mis sueños nuevamente, pero no recordaba los detalles. Solo sentía el peso de su mirada. Mientras tomaba mi café en la cocina me preguntaba si todavía tendría tiempo de rectificar mi error. La culpa me atormentaba. Decidí que era hora de enfrentarlo de nuevo. No podía seguir con esta tormenta en mi cabeza. Fui hacia donde lo había visto por última vez, en el borde del campo. Caminé con determinación, aunque mi corazón seguía latiendo rápido. Entonces lo vi. Ahí estaba, exactamente en el mismo lugar, mirando hacia mí con esa sonrisa inquietante. Su presencia parecía absorber la luz del día. Me detuve. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz saliendo más firme de lo que me sentía. Él no respondió, solo continuó observándome. De repente, un espasmo recorrió todo mi cuerpo. Me sentí arrastrado hacia él, como si un hilo invisible me conectara a su sombrero, a su mirada.
La temperatura bajó dramáticamente. Los pájaros se callaron. El viento dejó de soplar. Fue entonces cuando lo vi. Detrás de él, una sombra más oscura formándose entre los cultivos marchitos. Tragué saliva, intentando mantenerme en pie. A medida que la figura avanzaba, empezó a revelar su forma. Un animal. Algo que antes había sido un gallo, pero que ahora parecía un espectro. Algo antinatural. ¡No!, grité. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. Observé mientras el gallo se desvanecía en humo gris. El extraño levantó una mano, señalando hacia el horizonte. No entendía. «¡Suéltame!», grité de nuevo, pero mi voz sonó diminuta en el silencio que nos rodeaba. Justo cuando pensaba que comenzaría a llorar, la sombra retrocedió y el extraño soltó una risa baja y suave. Me quedé en shock, preguntándome qué estaba pasando. Se dio la vuelta y caminó hacia el mar de hortalizas marchitas. Fue entonces cuando comprendí. No era solo un observador, era el causante de mi desgracia. Las deudas, la desesperación, mi rancho, él era el responsable. Me desaté del hechizo y corrí hacia la casa. Necesitaba tiempo para pensar. Tal vez había algo que había pasado por alto. Encontré un viejo libro de notas de mi padre, donde anotaba todo desde el clima hasta los cambios en el ganado. Me senté en la mesa, buscando entre las páginas amarillentas. Algo debía ayudarme a entender. De repente, un grito resonó fuera. Salí corriendo, y al abrir la puerta la imagen me congeló. El extraño estaba yendo hacia el establo. No podía dejarlo hacer lo que quisiera. Empecé a seguirlo, pero un nuevo miedo me invadió. Al llegar a la entrada del establo, la oscuridad pareció absorber mi voz. No había rastro del extraño, solo el eco de su risa resonando en mi mente. Y ahí, en el suelo, vi una palabra escrita en la tierra. Renace. Me sentí mareado. ¿Qué significaba realmente todo esto? En ese momento, supe que había algo en mi pasado que debía descubrir. La conexión con el extraño era más profunda de lo que pensaba, y el tiempo se estaba acabando. Algo oscuro estaba en movimiento, y esta vez no iba a dejar que se escapara. Capítulo 3. La palabra renace se repetía en mi mente como un eco persistente. Retrocedí del establo. La oscuridad dentro parecía cobrar vida, como si el aire estuviera cargado de algo más que polvo y abandono. Tenía que salir de allí. Cuando mis pies finalmente movieron de nuevo, regresé a la casa buscando refugio. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, la duda me asaltó. Teorizar sobre el significado de esa palabra no me ayudaría. Necesitaba respuestas concretas. Tomé el libro que estaba en la mesa, pero en lugar de leerlo de nuevo, me detuve en una página que me parecía familiar. Lo que había anotado mi padre sobre el extraño clima de aquel año sonaba útil. Pero luego, un pequeño recuadro me llamó la atención. Comienza de nuevo, el ciclo cierra. Mis manos temblaron. ¿Era eso una advertencia? Decidí que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. No podía quedarme sentado esperando a que el extraño decidiera regresar y sumergirme en más pesadillas. Salí y fui hacia el campo, buscando alguna pista que me guiara. El aire era pesado y la atmósfera extraña. Cada sombra parecía alargarse, como si me estuvieran siguiendo. Al acercarme al borde del campo, donde había visto por última vez al extraño, respiré profundamente. «Mira más allá», me repetí tratando de infundirme valor. Al mirar más detenidamente, noté que algunas hortalizas marchitas parecían haber sido dispuestas en un patrón extraño, como un camino dibujado por manos invisibles. Mis dudas se disiparon momentáneamente y comencé a seguir el trazado que marcaban aquellas plantas. Me adentré en el campo y a medida que avanzaba, la sensación de ser observado regresó con fuerza.
Miré hacia atrás, esperando ver al extraño, pero no había nada. Sin embargo, sentí que estaba cerca. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al llegar al final del camino, casi esperé ver a un ser humano. Pero lo que encontré fue algo que desafiaba toda lógica. Una pequeña fogata encendida, con una olla sobre las llamas. Debía estar alucinando. Nadie había estado allí antes, y el lugar se sentía extraño, como si algo hubiera estado oculto esperando a que yo llegara. De repente la olla comenzó a burbujear. Un olor familiar me envolvió. Era un guiso que mi madre solía preparar. Me sentí aturdido y confundido. Esto no podía ser real. Ahí, en esa olla, parecían hacerse visibles figuras, rostros de personas que había perdido. Esa visión me hizo dar un paso atrás. Cada rostro tenía una historia que contar, un vínculo que recordar. En ese momento, escuché una risa suave, la misma que había resonado en mi mente. No podía evitarlo. Giré lentamente, y allí estaba el extraño. Se acercaba de nuevo, con esa sonrisa inquietante. «No has comprendido nada aún», dijo, mientras inspeccionaba la olla. «Pero pronto lo harás. Todo empieza y termina contigo». Mis pulsaciones se aceleraron. «¿Qué quieres de mí?». En lugar de una respuesta clara, solo sonrió y tomó una hoja marchita de la tierra cercana, deslizándola entre sus dedos. «La naturaleza tiene su forma de renacer. Tienes el poder para decidir si el ciclo continúa o se rompe. Piensa bien antes de actuar». La brisa se llevó su risa mientras se desvanecía, dejando unas pocas palabras flotando en el aire. «El pasado, el presente y el futuro nacen de tu elección». Las llamas de la fogata crepitaban, y la olla seguía burbujeando. La tensión me abrumaba. El extraño había ido, pero su mensaje permanecía. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo se estaba agotando. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que eso significaba, pero no podía alejarme de esto. El misterioso destino de mi rancho estaba en juego y yo iba a descubrirlo, sin importar cuán oscuro fuera el camino. Capítulo 4. El olor del guiso aún flotaba en el aire, y con cada burbuja que salía de la olla, sentía que el tiempo se deslizaba como arena entre mis dedos. La fogata crepitaba, una luz cálida que contrastaba con la tensión que me recorría el cuerpo. Sin pensarlo, me acerqué a la olla. Tenía que saber más. Lo que vi me hizo retroceder de un salto. Las figuras dentro del guiso eran ahora más nítidas. Rostros en agonía, sombras que parecían pedir ayuda. Mis ojos se abrieron de par en par. Cada uno de ellos era alguien que había perdido, alguien que nunca había podido olvidar. Tan pronto como giré la cabeza, el viento sopló con fuerza. La fogata parpadeó y, por un momento, creí que las llamas podían consumirlo todo. «¿Por qué?», pregunté en voz baja. «¿Por qué están aquí?». El eco de mi voz se perdió en el campo. La única respuesta fue el susurro del viento. Me senté en el suelo, la desesperación apretando mi pecho. No sabía si el extraño había desaparecido para siempre o si estaba observando desde las sombras. «Debo hacer algo», pensé, mi mente en un torbellino. Tomé una respiración profunda y subí la mirada hacia el cielo. Las estrellas estaban brillando con una intensidad que nunca antes habían tenido. Era como si me estuvieran guiando, como si cada una contara una historia propia. Tan absorto estaba en esos cielos que casi no escuché el suave crujido detrás de mí. Fue un sonido familiar, casi como el de pasos sobre el pasto. Me giré rápidamente. Mis sentidos estaban a alerta máxima y mi corazón latía con fuerza. Frente a mí, una figura se materializó entre la neblina de la noche. Era una mujer, su rostro iluminado por la luz de la fogata. Su mirada era penetrante y, sin embargo, había algo reconfortante en ella. Mi estómago se revolvió al reconocerla.
Era mi abuela, fallecida hacía años. «¿Abuelo? ¿Eres tú?», murmuré sin poder creer lo que veía. Ella sonrió, una expresión suave y llena de amor. «No temas, querido. Estoy aquí para recordarte algo importante». Avanzó un paso más cerca y el aire se volvió más fresco. «Cuando el extraño vino a tu vida, fue para abrir un camino que tú decidiste recorrer». «No entiendo», le respondí, la confusión mezclándose con la esperanza. «Solo quiero respuestas». «Las respuestas están dentro de ti. Debes decidir qué camino tomar y qué vida deseas renacer», dijo, con voz tierna. «Recuerda que el ciclo de la vida y la muerte no es un final, sino una oportunidad para comenzar de nuevo». Su presencia me llenó de una extraña calma, pero también intensificó mi angustia. Las figuras en la olla, los rostros perdidos en batalla, estaban esperando por mí. «¿Qué debo hacer?», pregunté, casi desesperado, sintiendo el giro del destino. «Cuida de lo que amas y aprende de lo que perdiste. El ciclo que se cierra puede abrir otro. Recuerda siempre, tu elección marca la diferencia», susurró. Con su última palabra, la figura de mi abuela comenzó a desvanecerse lentamente, llevándose consigo el calor de la fogata que crepitaba. Su esencia se desvaneció en el aire como el humo de un fuego que se apaga. Me quedé en silencio. Había recibido así un nuevo desafío. Pero en la oscuridad, una nueva sombra se movió entre los árboles, rompiendo la calma y trayendo un nuevo sentido de urgencia. Estuve a punto de correr, pero la voz del extraño retumbó en mi mente. Algo más se acercaba. Entonces, un grito resonó en la distancia. El eco de una llamada desesperada que me heló la sangre y me hizo recordar que el tiempo estaba, de hecho, contándose. Tenía que decidir antes de que eso se volviera demasiado real. Capítulo 5. El grito resonó de nuevo, esta vez más cerca. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salté de pie, mis pies descalzos, sintiendo la frescura de la tierra. El miedo se apoderó de mí mientras intentaba medir mis opciones. Debía investigar, pero la imagen de mi abuela aún rondaba en mi mente, como un faro que iluminaba la oscuridad. Me acerqué a los árboles, intentando seguir el sonido que ahora parecía incesante. Las sombras se alargaban a mi alrededor, distorsionándose con cada chispa que saltaba de la fogata. Sentí que cada forma podía ser una amenaza, pero la necesidad de responder esa llamada era más fuerte que mi miedo. A medida que me adentraba en el bosque, el aire se sentía diferente. Cada paso se volvía más pesado, y un escalofrío recorría mi espalda. El grito se había convertido en un sollozo. ¿Era un animal? ¿Una persona? La confusión me llevó a apretar el paso. Esta vez no podía permitir que el pasado me paralizara. Entonces, lo vi. Un hombre caído, ensangrentado y confuso, arrastrándose por el suelo. Su rostro estaba cubierto de tierra y en sus ojos brillaba tanto el miedo como el dolor. «Ayúdame», susurró con voz entrecortada. Sin pensarlo, corrí hacia él. «¿Qué te ocurrió?», pregunté, inclinándome para ayudarlo. Su piel era pálida y yo podía ver que necesitaba atención inmediata. «Él no debería haber venido, no debería estar aquí», dijo, balbuceando, su mirada fija en el horizonte, donde la oscuridad parecía cobrar vida. Me llené de dudas. ¿De quién hablaba? ¿El extraño? ¿Quién? ¿El extraño? Insistí, intentando que se enfocara en mí. «Vino y tomó todo», respondió mientras su voz se apagaba. «Llévame. No puedo estar aquí. No puedo». El hombre se aferró a mi brazo. Sus dedos temblorosos me hicieron sentir la gravedad de su situación. En ese momento, una sensación pesada se apoderó de mí. Allí, en la penumbra, comprendí que no era solo un encuentro fortuito. Esta era una de las consecuencias de la elección que había hecho anteriormente.
Un hilo sutil se había levantado desde ese pacto en el bar hasta este hombre frente a mí. «Debo ayudarte», dije rápidamente. «Vamos a salir de aquí». Lo levanté con esfuerzo, sintiendo su peso como si el caos que había desatado lo estuviera arrastrando. Cuando comenzamos a caminar, el bosque se tornó más hostil. Ruidos extraños resonaban desde todos lados, y la noche parecía tejer un manto de peligro a nuestro alrededor. Cada crujido de rama bajo nuestros pies sonaba como un aviso de que no estábamos solos. «Corre», ordené de repente. Sin mirar atrás, apreté su mano y pronto comenzamos a correr. Cada paso era una lucha, y la oscilación de mi respiración se fusionaba con el murmullo incesante del viento. Lo que había a mis espaldas no podía alcanzarnos, pero el grito de auxilio en el aire no cesaba. Fue entonces cuando vi una luz, un resplandor cálido que prometía seguridad y refugio. Me llevé al hombre hacia ella, pero su expresión se tornó aún más pálida. «No te acerques, no entres», gritó, casi desplomándose en el suelo. «¿Por qué no?», repliqué aturdido. La luz era la única esperanza tangible que tenía. ¿Qué había en ella que podía ser tan peligrosa? Lo que siguió fue un escalofrío que recorrió mi cuerpo, resonando más que el gélido viento. Las sombras se cerraron a mi alrededor, tomando forma y movimiento. Mi corazón se detuvo un segundo, y mientras la luz empezaba a parpadear, supe que las decisiones que había tomado me habían llevado hasta allí, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 6. Una a una. Las sombras se deslizaban entre los árboles, cercanas y amenazantes. El hombre a mi lado parecía estar perdiendo la batalla contra su propio terror. «No entres», repetía, sus ojos reflejando un pánico que me envolvía. A pesar de que la luz parecía un refugio, había algo en su advertencia que me detenía. «¿Por qué no?». Volví a preguntar, aunque sabía que tal vez no habría una respuesta clara. La confusión se mezclaba con el riesgo al que me enfrentaba. Cada segundo en el que dudaba me acercaba un poco más a una decisión que podría ser fatal. De repente un sonido rompió el silencio. Un crujido detrás de mí me hizo voltear. La oscuridad no solo estaba viva, sino que parecía estar observándonos. «¿Quién está ahí?», exclamé, e inmediatamente me arrepentí. Tener el foco en mí no era una buena idea. «Tenemos que irnos», dijo el hombre, vestido de heridas y manchas de barro. Jerga entrecortada y casi incoherente salía de su boca. «No, los lugares de luz no son seguros. Lo que atrae solo empeora todo». Sin más opción y con una súbita urgencia, decidí dar un paso atrás hacia lo desconocido del bosque. La mirada del hombre me seguía, luchando entre la necesidad de salir de allí y el temor a lo que venía. En un instante de claridad, su mano sobre mi hombro me impulsó a volver a enfocarme en él. «¿De quién hablas? ¿Qué es lo que está detrás de nosotros?», cuestioné conteniendo la respiración. «Él no tiene forma. Se alimenta de los que se acercan a la luz», murmuró, y pude ver su cuerpo temblar ante la idea. Las sombras se alzaban a su alrededor, abrumando cualquier idea de esperanza que pudiera haber creído tener. Antes de que pudiera formular otra pregunta, una ráfaga de viento cortó el aire. Casi tangible, parecía arrastrar un susurro que me heló la sangre. El hombre se aferró a mí como si yo fuera su única ancla en un mar creciente de incertidumbres. «Corre», ordenó de nuevo, pero esta vez con una urgencia que no podía ignorar. Sin pensarlo, giré y corrí, llevando a ese extraño conmigo. No miré atrás, aunque el temor me empujaba a hacerlo. Sabía que lo que habíamos dejado atrás podía alcanzarnos en cualquier momento. El bosque se volvió un laberinto. La visibilidad era escasa, y cada arbusto parecía una trampa esperando a ser activada. «¿Dónde estamos y a dónde vamos?», pregunté, desesperadamente buscando un sentido en esta locura. Solo hay un lugar,
respondió entre jadeos, donde la luz no puede tocarnos. De repente, una idea golpeó mi mente. La cueva, murmuré. Era un lugar que mi abuela mencionaba, un refugio antiguo para aquellos que huían de lo inexplicable. Con determinación, me dirigí hacia donde recordaba estar la entrada. La carrera era una lucha constante contra las raíces y los escombros. La noche que antes me rodeaba como un manto protector, ahora se había convertido en una amenaza. La sensación de ser seguido se intensificaba con cada paso que dábamos. Miraba de reojo, buscando esas sombras que no se apartaban de nosotros. Finalmente vi la abertura en la roca. Era oscura y un tanto inquietante. «Entramos aquí», dije, sujetando firmemente al hombre mientras lo guiaba hacia la cueva. Al cruzar el umbral, la oscuridad me envolvió, y con ello también la sensación de que, al menos, estábamos un poco más a salvo. Pero sabía que no era más que un alivio temporal. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, girándome para encontrar su mirada ansiosa. «Esperar y rezar a que no vuelva», respondió, mientras el eco de su voz se perdía en la profundidad de la cueva. La incertidumbre me apretó el pecho, y al mirar los oscuros rincones, comprendí que la verdadera amenaza aún no se había revelado. Capítulo 7. La cueva respiraba en un silencio inquietante. Cada pequeño sonido, cada gota de agua que se desprendía de las paredes, retumbaba en mi mente. Nos instalamos en un rincón donde la luz no podía alcanzar, y el hombre se hundió en sus pensamientos, temblando. «¿Cómo se llama?», le pregunté, tratando de romper el hielo en esta atmósfera pesada. «Dante», respondió, su voz un hilo casi inaudible. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» «Sara». «¿Qué haces aquí, Dante?» Mi propia curiosidad parecía un lujo en medio de la desesperación. «Buscando refugio», dijo él, bajando la mirada. Estaba siguiendo un rayo de luz, pensando que sería mi salvación, pero me trajo aquí. Las palabras se adhirieron a la roca fría. La luz había sido una trampa, un camino hacia la oscuridad. «¿Desde cuándo?», insistí, escudriñando su rostro. «Desde que las sombras comenzaron a moverse por el bosque», contestó, como si la pregunta lo transportara a un recuerdo doloroso. «Los que entramos en su territorio no salimos ilesos». Un escalofrío recorrió mi espalda, y me pregunté si había más personas como él pervirtiendo el hogar que alguna vez conocí. «¿Qué sucedió? ¿Viste a alguien más?». La respuesta de Dante me heló el alma. «El último grupo, hace unos días, solo ellos no supieron escapar. Eran más que 3, y todos, uno a uno, se desvanecieron». El aire se volvió denso, y me pregunté si también podríamos ser parte de esa lista. Un crecimiento inquietante de temor se apoderó de mí al pensar en lo que podía estar acechando afuera. «¿Y tú? ¿Por qué no te llevó con ellos?». «No me dejaron, el miedo me hizo quedarme atrás», murmuró. Su voz se expandía en susurros llenos de culpa. «Él no tolera la duda, se alimenta de ella». Me quedé en silencio. Las imágenes de personas desapareciendo una a una flotaron en mi mente como sombras danzantes. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía saber? Que las paredes de la cueva empezaron a vibrar. Escuché un ruido sordo, como si pasos se acercaran. Mis instintos se activaron y la adrenalina comenzó a bombear en mis venas. «¿Escuchaste eso?», pregunté, mi voz un susurro entrecortado. Dante asintió lentamente poniéndose de pie, su mirada alerta. «Él ha venido», dijo, parpadeando con esa mezcla de temor y resignación. «No tenemos que quedarnos aquí», propuse, mi cerebro buscando una salida. Quizás era una locura, pero la idea de enfrentar nuestra propia debilidad en pleno refugio parecía más aterradora que lo que pudiera acecharnos. «Correr es lo peor que podríamos hacer ahora», respondió, su voz temblando como si cada palabra lo hiriera. «Nos matará si nos quedamos», insistí, mirando los rincones oscuros.
Necesitamos encontrar un camino. Un eco distante vibró en el suelo. Y de repente, la cueva pareció cobrar vida. Las sombras comenzaron a moverse, alzándose de las paredes como manos delgadas. Sin pensarlo, me lancé hacia la entrada, arrastrando a Dante conmigo. ¡Vamos! Pero antes de que pudiera dar un paso más, sentí una presencia. Estaba ahí, detrás de nosotros, observando. La oscuridad se había vuelto densa y pesada, y mi corazón lateaba con fuerza. Me detuve, atrapada entre el impulso de huir y la certeza de que no estábamos solos. Dante me agarró del brazo con una fuerza inesperada. No mires atrás. Hay cosas que no podemos comprender. Las sombras se acercaban, arremolinándose y extendiéndose. Entonces, en un instante fulminante, comprendí. La luz a la que había querido escapar no era más que una ilusión de seguridad, una pantalla que nos había mantenido engañados. Con una mezcla de pánico y resolución, giré hacia la salida. Lo haré. Debemos enfrentarlo antes de que sea tarde. La cueva resonaba con la desesperación de esos que habían quedado atrapados. Al dar el primer paso hacia la salida, supe que lo que había dentro de nosotros era tan peligroso como lo que nos acechaba en la oscuridad. De pronto, a lo lejos, escuché un eco profundo y amenazador. Ya es demasiado tarde. Lo que estaba ahí afuera estaba comenzando a moverse. Capítulo 8. Al abrirse la entrada, el aire fresco de la noche me golpeó como un puñetazo. Pero el alivio fue breve. No estaba sola. La criatura que era parte de las sombras había comenzado a emerger, deslizándose en la oscuridad con un sigilo aterrador. Las sombras se retorcieron a su alrededor como serpientes negras. «Dante, corre», grité mientras avanzaba hacia la bruma. La cueva se quedó atrás, una boca oscura que se cerraba mientras un escalofrío me recorría. Sabía que quedarme significaba aceptar nuestro destino. Él tardó en reaccionar. Un segundo que pareció una eternidad. Finalmente siguió mis pasos, aunque su rostro mostraba una lucha interna. «No deberíamos estar aquí», murmuró, el miedo palpándose en cada letra. «No puedes quedarte ahí». Ahora usaba toda mi energía en sacar a Dante de su ensimismamiento. Había algo más que su temor, algo que lo mantenía anclado a ese lugar oscuro. Cuando lo miré, vi que sus ojos reflejaban la luz temblorosa de la luna. Pero había más. Se mezclaba un brillo de resignación, como si hubiera tomado una decisión que yo no comprendía. Él se volvió hacia mí, sus hombros encorvados por el peso. «No puedo huir de esto. No puedo dejar que me atrape». Fue un instante. La figura oscura detrás de nosotros emitió un sonido profundo, una risa hueca que reverberó en el silencio de la noche. La escena se desgarraba entre susurros y ecos que solo él podía oír. «Él me necesita, Sara. No puedo dejarlo. No puedo seguir». Mis pies se movieron sin que lo pensara. «Dante, escúchame. No estás solo». Mi voz se quebró en el aire entre las sombras. Si no lo arrastraba de vuelta, si no lo empujaba a correr, perderíamos todo. Despertó de su trance. Se lanzó hacia mí y corrimos juntos, atravesando el bosque hacia la claridad de la noche. Las sombras comenzaron a alzarse, como si el mundo se curvase a nuestro alrededor. No sabía a dónde íbamos ni cuánto tiempo permaneceríamos a salvo. Solo empujaba mi cuerpo y el de Dante más allá de ese oscuro horizonte. Y ahí estaba, esa sensación de que había algo detrás de nosotros. Sin embargo, al mirar a mi lado vi que él estaba respirando con dificultad. Los miedos lo aúnan, lo atrapan en un ciclo. «¿Qué fue eso?», preguntó su voz temblorosa. «No lo sé, pero sigue corriendo», respondí, tratando de mantener mi propia voz firme. «No podemos mirar atrás». Dante asintió, y juntos seguimos adelante. Pasamos los árboles como sombras. La luna era nuestro único testigo, brillando con una luz fría. Pero el refugio de la cueva ya había dejado su huella.
Sentí que la oscuridad nos estaba siguiendo, desgarrándose, tamizando el aire a nuestro alrededor como si el tiempo se desvanecía entre nuestras manos. En un pequeño claro, el susurro del viento parecía hacer eco del miedo. Era el momento de decidir. Necesitamos un plan, le dije entre jadeos. No vamos a salir de esto a menos que sepamos quién o qué es él. Pero al cruzar miradas con Dante, la duda en sus ojos me hizo cuestionar si todavía había algo por lo que luchar. Él ya había estado demasiado cerca del sufrimiento. ¿No lo has entendido? No se puede luchar contra lo que nunca se ve. La luz es un engaño y yo no puedo más. Eso no es cierto, grité, pero en mi interior una semilla de duda creció. Él miraba más allá de la oscuridad, como si el bosque aquí mismo escondiera sus miedos, sus traumas. Entonces, como si me respondiera, un susurro profundo se deslizó entre los árboles. ¿Por qué te resistes, Dante? Estás destinado a unirte a nosotros. Justo antes de que pudiera reaccionar, la sombra dejó caer su peso en el suelo, revelando un rostro conocido, pero transformado. Con el corazón en un puño, reconocí al grupo desvanecido que había sido parte de esta oscuridad. Ahí estaba, la verdad, arremolinándose en la penumbra. Te hemos estado esperando. Y mi mundo se hizo añicos en ese instante. Capítulo 9. Mi corazón dejó de latir. La figura que apareció entre las sombras era familiar y desoladora. Era un amigo de Dante, alguien que había desaparecido hace mucho tiempo y ahora parecía parte de esa oscuridad. No puede ser, susurré, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Dante hizo un movimiento hacia adelante, sus ojos fijos en aquel rostro conocido. Ismael. Su voz sonó quebrada, mezcla de asombro y miedo. Pensé que te habías ido. La risa del hombre resonó como un eco macabro. Te dije que regresaría, Dante. Todo este tiempo has estado buscando respuestas que no existen. La sombra te ha estado esperando. La confusión se apoderó de mí. Pero al mirar a Dante comprendí que se encontraba en una encrucijada. La vieja lealtad se debatía entre el miedo y una necesidad de unión. ¿Qué quieres de él?, pregunté, tratando de protegerlo de ese mundo que parecía atraparle de nuevo. Ismael avanzó unos pasos. Su forma se desdibujaba a medida que se acercaba, como si se moviera entre dimensiones. Solo quiero que regrese a casa. Este lugar es donde pertenecemos. Y tú, Sara, podrías unirte a nosotros. ¿Unirme a qué?, rechacé con firmeza. La idea de ser parte de esa oscuridad me resultaba inaceptable. No puedo y no lo haré. Dante se volvió hacia mí, la lucha visible en su rostro, y yo sabía que necesitaba convencerlo. Él no es el mismo. No podemos creer lo que vemos. Esto es un juego de la sombra, Dante. La risa de Ismael se tornó burlona. Eres valiente, Sara, pero no entiendes. Lo que ofrece es libertad, una vida sin miedo. Libertad, repetí, ni siquiera creyendo que esas palabras llegaran a salir de su boca. Lo que tú quieres es atraparlo. Es lo que le estoy ofreciendo. Ismael sonrió, pero su rostro era un enigma distorsionado. El cambio está sucediendo, y él es la clave. Tú no lo puedes entender. De repente, se hizo un silencio inquietante, y todo lo que rodeaba se desvaneció en la penumbra. Cuantos más segundos pasaban, más sabía que cada palabra que decía Ismael profundizaba la conexión entre los dos hombres. Dante, dije, mi voz apenas un hilo. No te dejes llevar por esto. Lucha contra ello. Pero ya era demasiado tarde. Dante parecía estar luchando contra corrientes invisibles que lo arrastraban hacia Ismael. Siento que lo que dice tiene sentido, Sara. Estoy cansado de correr. Su voz ahora temblaba. Quizás deba aceptar lo que soy. No, esto no es lo que eres. También es parte de la oscuridad. Grité, el pánico subiendo en mí. Nunca había visto a Dante así, tan perdido entre las sombras.
un eco de quien había sido. Ismael, sintiendo mi desesperación, alzó un brazo. Ven, Dante, la libertad te espera. La oscuridad no es un enemigo, es un abrazo cálido, un hogar. En ese instante, una tensión aplastante cortó el aire. La certeza de que la elección de Dante afectaría no solo a él, sino a ambos, cargaba la atmósfera. No, grité, decidiendo que debía arriesgarlo todo. Estaba lejos de rendirme. Avancé hacia Dante. Bajo la oscuridad está el terror, pero también la salida. Eres más que esto. Eres más que un pasado compartido. Eres el futuro. Miré a Ismael tan seguro de su poder. No lo dejaré ir tan fácilmente. Fue entonces que la sombra comenzó a distorsionarse, como si la declaración de Dante fuera una luz que la quemaba. Sara. ¿Qué? Balbuceó antes de que todo se llenara de un profundo vacío. Con un empujón de energía en mí, consideré una última jugada. Podría salvarlo justo en el último segundo. La pregunta quedó en el aire mientras la oscuridad se extendía. Dante, elige, grité con todas mis fuerzas, y el eco de su respuesta resonó en la noche. Capítulo final. El momento se detuvo. La oscuridad que nos rodeaba pareció tambalearse, como si esperara la elección de Dante. Su mirada viajaba entre Ismael y yo, confusión y miedo rebosando en sus ojos. ¿Podría discernir entre lo que quería y lo que necesitaba? Tenía que decidir. ¿Qué harás, Dante?, pregunté, tratando de hacerle recordar quién era realmente. Al mismo tiempo, el eco de la sombra se reía suavemente, como si supiera que estaba a punto de ganar. Dante tragó con dificultad, evidentemente dividido. Luego, viteó el labio, su cuerpo temblando con la presión de lo que estaba en juego. «No quiero ser parte de esto», murmuró por fin, aunque su voz sonaba tenue, casi perdida. «Pero tengo miedo». «Él no es quien dice ser», interrumpí, alzando la voz, apelando a sus recuerdos y anhelos. «No dejes que te atrape. No eres eso. Eres más fuerte de lo que crees». «Eres débil, Dante», lo tachó Ismael con desdén, intentando socavar la pequeña chispa de luz que intentaba resurgir en mi amigo. «Únete a mí, y no tendrás que temer más». Las sombras comenzaron a cerrarse, su forma maleable girando en torno a nosotros como serpientes. Me di cuenta de que cada segundo contaba. El tiempo se derrumbaba como un castillo de naipes. Si Dante cedía a la tentación, ya no habría vuelta atrás. «Renace», susurró una voz en el viento, como si la naturaleza misma nos instara a encontrar nuestro camino. La palabra flotó entre nosotros, una promesa, o tal vez un desafío. «Dante», volví a gritar, intuyendo que él podía escucharme a través de la maraña de sus propios pensamientos. «Elige la vida, elige recordar quién eres. No hay libertad en la oscuridad. La verdadera luz proviene de seguir adelante, no de rendirse». Su expresión cambió. Los recuerdos comenzaron a iluminar sus ojos. Las risas compartidas, los días de sol, los sueños que solíamos construir. La conexión con el pasado fue cordón umbilical que lo trajo de vuelta. Veía el titubeo en su rostro, y sentí que el tiempo se detuvo por un instante, el aire cargado de posibilidades. «¿Estás listo, amigo?», pregunté dándole la mano, luchando contra mi propio miedo. Si él decidía unirse a mí, quizás podríamos enfrentarlo juntos, salir victoriosos de esta pesadilla. Y entonces, como si hubiera despertado de un trance, Dante tomó un paso hacia mí. «No», murmuró el definitivo. «Ya no tengo miedo». Las sombras temblaron de ira y desconfianza, y de inmediato sentí cómo la figura de Ismael comenzaba a desvanecerse, incapaz de soportar la luz del cambio de Dante. «No puedes dejarme, no puedes huir de mí», gritó Ismael con el rostro distorsionado por la rabia. Con una determinación feroz, Dante apretó mi mano.
No quiero ser parte de ti. Yo elijo la vida. Yo elijo renacer. Y con esas palabras, el aire giró y se tensó. El viento se volvió un torbellino de oscuridad que parecía arrancar al propio Ismael. Era como si la elección de Dante desatara un poder dentro de nosotros, un impulso que nos devolvía al pasado y nos guiaba hacia adelante. Las sombras se retorcieron y retrocedieron, gritando en una cacofonía de desesperación. La luz logró filtrarse a través del bosque, envolviéndonos como un abrazo cálido mientras avanzábamos. Finalmente, la figura de Ismael desapareció, absorbiéndose en la oscuridad que lo había engendrado. Cuando sentí que lo que quedaba de la sombra se desvanecía, un nuevo amanecer comenzó a elevarse a nuestro alrededor. La calidez del sol golpeó nuestras caras, y el silencio del bosque fue reemplazado por el canto de los pájaros. Lo logramos. Respiré, sintiendo que, de alguna manera, habíamos superado algo que no habíamos elegido. Pero, mientras miraba a su rostro iluminado por la luz, me di cuenta de que la libertad tiene su costo. Habíamos escapado, pero las cicatrices de la experiencia permanecerían. Así fue como dejamos atrás aquel lugar, aunque las huellas de lo ocurrido seguirían grabadas en nuestras memorias. Comenzamos a caminar, sin mirar atrás, un nuevo camino por recorrer, pero muchos misterios y sombras aún permanecían en el aire, susurrando poco a poco, al oído de quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Nunca supe con certeza lo que era aquel extraño ni el detrás de todo esto. Sin embargo, en mi corazón, sabía que siempre estaría esperando en algún rincón, esperando que la curiosidad y el caos lo llamaran de nuevo.